Muy bien, vamos a continuar. Esta es la clase 34, la sesión 146. Ya llevamos un buen número de sesiones desde que iniciamos hace algunos años y estamos con el paso 48. Ahorita lo vamos a explicar un poquito más. Eh, me parece que es una buena idea hacer un pequeño, pues, resumen de lo que llevamos, al menos del paso 48, y ver en qué parte vamos del curso, en qué avance llevamos, ¿no? Entonces, esto ya lo habíamos visto anteriormente, las etapas del curso, pero yo quiero volverlo a repasar después de este receso para poder conectarnos y ubicarnos donde estamos, ¿no? Acuérdense que son varias etapas, 6 etapas, y la primera ya la tuvimos. La segunda etapa son los pasos 1 al 8, donde vimos principalmente los primeros 30 años de edad de Jesucristo, de Jesús antes de que entrara al ministerio. La tercera etapa, pasos del 9 al 22, de su primera gira de predicación por Galilea. Acordémonos que el ministerio de Jesús lo podemos repartir más o menos en giras de predicación. Una de ellas es la primera en Galilea, la segunda en Perea y la tercera en Judea, donde se concentran prácticamente los desplazamientos que Jesús tuvo sobre la Tierra Santa en predicación y en todo lo que hemos hablado. Entonces ahí ese es de los pasos 9 al 22, y la cuarta etapa, que es la que ya estamos terminando, desde su primera gira de predicación en Galilea hasta el inicio de sus últimos días. Es decir, ya estamos al final del ministerio público de Jesús. Y después del ministerio público de Jesús, lo que sigue, pues es ya la etapa 5, donde lo concentramos básicamente. Nos vamos a concentrar en los últimos días, es decir, las últimas semanas de la vida de Jesús antes de ser crucificado. Y esos son los pasos 50 al 63. Y eso apenas vamos a entrar. Estamos ahorita en la cuarta etapa, en el paso número 48. Nos queda el 48 y el 49, que son para terminar, vamos a ir a la cuarta etapa, ¿no? Y ahí luego pasaremos ahora sí a entrar directamente a estudiar cuál es lo que Jesús hizo en el desplazamiento ahí cerca de Judea, de Jerusalén, su entrada triunfal a Jerusalén, junto con todos los encuentros que tuvo, la crucifixión, la Pascua, y hablaremos de la resurrección. Y la última etapa, la sexta, que es desde el momento en que Jesús resucita hasta el regreso a la gloria. Acuérdense que Jesús, después de resucitado, estuvo 40 días entre los discípulos y dando instrucciones y todavía enseñando algunas cosas básicas antes de regresar a la gloria, que serían los pasos 64, 72, y ahí terminaría en el 72 todo el curso de la vida de Jesús basado en los 4 evangelios, más o menos tratando de seguir una secuencia cronológica. Por esa razón siempre tratamos de usar un mapa para poder ubicarlo. Pero vamos avanzando, estamos en el paso 48 en este momento, el que estamos estudiando, que es un paso largo. Hasta ahorita lo que hemos estado estudiando, hemos estudiado 48 pasos, que es el que estamos todavía estudiando. Hemos comentado 28 milagros que Jesús ha hecho hasta este momento, hasta el paso 48. 9 oraciones también las hemos estado estudiando. 11 sermones de Jesús. Que cuando él se sienta o está hablando como enseñanza, en enseñanza los estuvimos analizando. 21 parábolas también que hemos comentado de Jesús, y 23 predicciones acerca de su persona, ¿no? 23 veces él ha hablado de él, de su futuro, inclusive de la segunda venida. Hasta este momento, ese es el cómputo que llevamos de registro de los 4 evangelios, de lo que Jesús ha hablado entre sermones, milagros, oraciones, parábolas y predicaciones, ¿no? Y predicciones. Y bueno, pues todavía le falta todavía una buena cantidad de comentarios sobre milagros y sermones y parábolas, falta todavía
pero hasta este momento ahí estamos. Y nos quedamos en la última sesión, en el paso 48, que es Jesús que se desplazó del norte de Galilea, de la Tierra Santa, hasta el sur, en esa área verde que es la provincia de Judea, y lo vemos ahí en el mapa, ahí está el Mar Muerto. Y toda esa región marcada en rojo es donde Jesús se está desplazando en el capítulo, en el paso 48. Y como lo hemos comentado, pues no hay manera de trazar con exactitud el desplazamiento de Jesús en el mapa. O sea, no hay una secuencia en los evangelios que podamos tomarnos que de aquí se movió allá y a otro lugar, como lo hemos estado haciendo hasta ahorita, pero en el capítulo 48 ya es muy complicado. Entonces, por esa razón, el paso 48 es un paso muy largo. Le estamos dedicando varias sesiones, creo que llevamos dos y nos faltan todavía unas dos o tres, porque hay bastante información, pero no la tenemos ordenada. El Evangelio no nos da la cronología, no nos da desplazamiento, solamente sabemos que está en un lugar o en otro, y ahí más o menos estamos armando la información. Así es que a partir del 48, pues ya es más complicado seguir una secuencia del desplazamiento de Jesús. Pero sí, pues, tenemos la información en los evangelios de qué dijo, qué comentó y por supuesto seguiremos registrando sus sermones, sus predicciones acerca del futuro, su segunda venida, las oraciones, los milagros. Vamos a seguir todavía registrándolos y siguiendo la secuencia de pasos. Le hemos llamado pasos en el desplazamiento de Jesús en el mapa de la Tierra Santa. Pero este paso 48, como lo hemos comentado, sí es difícil de seguir una cronología, ¿no? Pero vamos a hacer una recapitulación del paso 48 hasta lo que llevamos en este momento que nos sirva de recordatorio. La idea de recapitular es por todo el receso que tuvimos mes y medio básicamente, pues estamos perdiendo la conexión de dónde estábamos, qué es lo que estábamos siguiendo, dónde está Jesús, cómo va el tono de las palabras de Jesús, las tensiones que se van generando con los fariseos y cómo va, como dicen, calentando el tema ahí de Jesús con los fariseos. Entonces me parece que vale la pena hacer unos comentarios de lo que ya vimos, solamente que nos sirva como un resumen recapitulando el encuentro de Jesús en este paso 48, ¿no? Y inicia básicamente desde el punto 3 del paso 48 con una curación o una sanidad de un endemoniado que es ciego y mudo, que lo registra en el Evangelio de Mateo. Ese milagro que Jesús hizo de sanar a este ciego que estaba endemoniado, por decirlo así, un espíritu inmundo que lo mantenía ciego y mudo, pues lo exorciza, libera a este hombre y eso provoca un problema de comentarios entre los fariseos y también los estudiosos de la ley, inclusive los sacerdotes, y porque se sorprenden por lo que Jesús estaba haciendo y le acusan a Jesús de que esos milagros tan sorprendentes los hace con el poder de Satanás. No es la primera vez que vemos que los fariseos no encuentran una explicación a lo que Jesús está haciendo. Recordemos que ha habido muchos milagros que hasta este momento Jesús ha hecho de todo tipo y parece que va aumentando cada vez más la magnitud de los milagros en cuanto al poder de Dios que se va manifestando. Entonces, entre las cosas más difíciles es el hecho de exorcizar, o sea, liberar a una persona cuando está atado por un demonio. Y ha habido varios casos que estudiamos y los fariseos no encuentran explicación de dónde saca Jesús ese poder. Para ellos sigue siendo un campesino, el hijo de un carpintero que viene de Galilea, de una provincia donde no hay mucha fama de gente importante. Esa es la realidad. Y a ellos les cuesta aceptar que el Mesías prometido en el Antiguo Testamento venga de la provincia de Galilea y no de Judea, de donde están las familias importantes. Y sobre todo si es descendiente de David, a ellos les cuesta aceptar que traiga el sangre azul, es decir, que pertenezca a esa monarquía de David que heredó la promesa de un reino y para siempre, ¿no? Entonces,
los fariseos sí están achacándole a Jesús que está echando fuera demonios con el poder de Satanás. Y Jesús en el Mateo 12 empieza a hacer unos comentarios acerca de, de la blasfemia contra el Espíritu Santo, algo que también ya estuvimos comentando, porque Jesús empieza a decirles que cualquiera que cometa un pecado será perdonado, pero el que cometa un pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero, es decir, ni en la vida eterna. Y básicamente a lo que se refiere la blasfemia contra el Espíritu Santo, un pecado que no es perdonado, es atribuirle la obra del Espíritu Santo a Satanás o viceversa. Es decir, que cuando está frente a un milagro que es obra del poder y del Espíritu Santo, uno le atribuye ese evento a Satanás. Y eso se conoce como la blasfemia del Espíritu Santo. Y Jesús les está advirtiendo a los fariseos que comentan sobre esa blasfemia que no será perdonado ese pecado. Dijo, aquel que cometa pecado contra el Hijo del Hombre se le perdonará, es decir, contra él. Pero cuando es del Espíritu Santo, dice, no, esa es la gran blasfemia que no va a ser perdonada. Y bueno, pues también lo comentamos y por supuesto Jesús después de dar esa advertencia sobre la blasfemia del Espíritu Santo que no se perdona, pues emite una condenación a los fariseos como una generación de víboras. Esta es la primera vez desde que iniciamos el curso que Jesús está hablando con palabras fuertes contra los fariseos y contra los estudiosos de la ley, contra los escribas. Y Jesús los condena y les dice que son una generación de víboras. Por qué compara Jesús a los fariseos y a los escribas como una generación de víboras? Porque hace la referencia a que estos animales, estos reptiles, pues no tienen oídos en sí, o sea, no escuchan. Pero ¿cómo son advertidos estas víboras, serpientes del peligro? Bueno, que son reptiles y la mayor parte del cuerpo está en contacto con la tierra y pueden con facilidad advertir de una amenaza por las vibraciones que emiten los pasos, los movimientos, el sonido que pasa a través de la tierra. Entonces ellos perciben el peligro pero por el contacto con la tierra, es decir, de una alta sensibilidad en todo su cuerpo, pero no tienen oídos. Y entonces Jesús ahí hace esa comparación y les dice que los fariseos no tienen oídos, por eso le llama generación de víboras, que no escuchan, por más que les digas y les cuentes y los trates de convencer, no quieren escuchar y Jesús los compara como víboras, serpientes, porque no escuchan ellos, por más que Jesús les da esa explicación, ¿no? Entonces Jesús empieza a hablar ya después, más adelante también, empieza a hacer predicciones acerca de su resurrección, empieza a darles un ejemplo de que ellos, los fariseos, por ejemplo, cuando están cuestionando el poder de Jesús, que cómo, de dónde sale ese poder para sanar, entonces le empiezan a cuestionar a Jesús acerca de ese poder y le piden una señal. Dice, bueno, pues tú dices que eres el profeta, dices que eres el Mesías, pues danos una señal para creerte. Dicen los fariseos, haz un milagro grande y así te vamos a creer. Entonces Jesús les dice que no se les va a dar ninguna señal más que la señal del profeta Jonás. Es decir, hace referencia al profeta Jonás cuando fue tragado por un pez gigantesco, en este caso creemos que sea una ballena o algo parecido a eso, y fue tragado ahí en el mar cuando trató de huir de la presencia de Dios, y este pez lo tiene 3 días y 3 noches en su cuerpo, y al tercer día va y lo escupe o lo vomita en las playas y ahí Jonás ya se arrepiente y va a profetizar a Nínive. Bueno, Jesús dice que la única señal que se le va a dar a los fariseos sería la señal del profeta Jonás, refiriéndose a su resurrección, que esa sería la señal más grande. Es decir, Jesús con todo el poder de sanar enfermos, dar vista a los ciegos, echar fuera demonios, tenía toda autoridad sobre los elementos naturales, contra el agua, los vientos, las tormentas, la multiplicación de los panes a 5,000 personas, o sea, milagros gigantescos, enormes, poderosísimos, y de los más fuertes fue resucitar a Tabita, al hijo de una viuda
que también lo llevaban ya para enterrarlo y lo sana. Entonces hubo resurrección o resucitación de muertos, ¿no? Entonces son eventos que en ese tiempo nadie había escuchado antes, ni estaban registrados tampoco en el Antiguo Testamento. Entonces son eventos muy, muy grandes, ¿no? Pero hubo uno, el más grande de todos, es el que Jesús mismo, cuando muere, él mismo se levanta de entre los muertos. Por eso Jesús en alguna ocasión, y lo veremos más adelante, cuando dice él, y lo dijo, bueno, creo que lo dijo en una de las sesiones que estuvimos estudiando anteriormente, donde dice Jesús que nadie le quite la vida, sino él la pone por su propia voluntad. Es decir, Jesús va voluntariamente a poner su vida y él regresa a la vida por su propia voluntad, con su propio poder. No fue algo externo, sino del poder que él mismo decía que genera vida y para vida eterna. Entonces, él resucita entre los muertos, que es la señal más grande que se puede encontrar. No hay otra más poderosa. Y Jesús le dijo, pues se les va a dar esa señal cuando llegue ese día, y es la señal de Jonás, refiriéndose a su resurrección, ¿no? Y Jesús sigue insistiendo. En Lucas capítulo 11 también estuvimos estudiando que Jesús le responde a esta generación, una generación incrédula que será juzgada por creyentes que no eran judíos. Eh, Tanto insiste Jesús en la predicación, les habla. Casi siempre vemos que Jesús está hablándole a la gente del pueblo, en la enseñanza, hablando del Padre, y ahí están presentes los fariseos observando todo, viendo los milagros, inclusive con algunas discusiones, todo, pero no quieren creer. Es decir, han sido testigos de muchos milagros, pero en lugar de atribuirle al poder de Dios, se lo atribuyen a Satanás. Es decir, personas que no quieren creer. Cuando alguien no quiere, no quiere, por más que tenga las señales enfrente, por más que tenga el milagro, no va a querer creer. ¿Por qué? Porque no quiere. Y esa es parte de la problemática. Y Jesús le responde a esta generación, refiriéndose a fariseos, a los escribas, sacerdotes inclusive, y gente de alta posición de Jerusalén que eran incrédulos, y dice que esa incredulidad los va a llevar en el día del juicio final, que serían juzgados por gente que sí creyó en Jesús, pero que no eran judíos. Y esas palabras que estuvimos estudiando es que les sacude por completo a los fariseos, porque les está diciendo que va a haber un juicio donde todos van a ser juzgados y que ellos serían juzgados por esta gente que ni siquiera eran judíos. Y ellos se sentían muy orgullosos de ser judíos, los fariseos. Se sentían el privilegio de ser el pueblo de Dios y nadie como ellos. Entonces, Jesús les está diciendo que hubo gente y que va a haber gente que no son judíos y que van a estar en el día del juicio final y los van a acusar a ellos como incrédulos. Y hace referencia a dos casos. El caso de la reina de Sabá, que están escritas en el Antiguo Testamento, una mujer de Etíope, una reina de Etíope que va a visitar a Salomón porque había escuchado hasta la tierra de Etíope la sabiduría de Salomón, y ella va y visita y pasa un tiempo ahí en Jerusalén escuchando las palabras de Salomón. Y el asunto es que esta mujer se convierte al judaísmo, es decir, cree en Dios. Tan es así que hay una comunidad de etíope que ha existido a través de los siglos ahí en Etiopía, que son básicamente gente de color oscura, son judíos etíopes, y ha habido una comunidad por siglos, ¿no? Gente creyente en Dios. Entonces Jesús dice que la reina de Sabá se va a levantar en el día del juicio final para acusar a esa generación incrédula. Inclusive empieza Jesús a decir que gente de, de Tiro y de Sidón, que son pueblos vecinos, que no son judíos, pero que llegaron a creer en Jesús. Acuérdense de casos como una mujer sirofenicia que estaba enferma y que clamó a Jesús por una sanidad para su hijo. Y Jesús le dijo en una ocasión, le dijo, no, no está bien que yo dé el pan de los hijos y se lo dé a los perros, en el sentido despectivo de cómo veían a los que no eran judíos. Y ella responde, dice, sí, pero hasta las migajas que caen de la mesa del Señor o de la mesa de su Señor, no podemos comer. Entonces Jesús vio la cantidad de fe que tenía esta mujer y fue sanado su hijo. Y también otra mujer, flujo de sangre también, y luego un romano, un centurión romano que tenía a su siervo enfermo,
también sanó, creyó y le dijo a Jesús, yo no soy digno de que tú vengas a mi casa, porque es gentil y los judíos no entran a la casa de los gentiles, porque esa era parte de las tradiciones de los fariseos y de los judíos. Dijo, pero solamente di la palabra, tú nada más da la orden y mi siervo va a ser sanado. Entonces Jesús dijo en esa ocasión, nunca he visto tanta fe en Israel, refiriéndose a este hombre que no era judío y que tenía tanta fe en Jesús que dijo, no vayas, nomás da la orden. En varias ocasiones Jesús usó esa palabra, dijo, no he visto tanta fe en Israel como la fe de esta mujer, la fe de este hombre. Entonces Jesús hace referencia a la generación incrédula que han sido testigos de todos los milagros de la palabra de Dios, de todo lo que está sucediendo, y no quieren creer, prefieren atribuirle a otra cosa el milagro que en lugar de reconocer a Dios. Y entonces Jesús le dijo, va a venir el juicio final, habrá un juicio para todos, y ahí ustedes van a ser juzgados y acusados por gente que ni siquiera son judíos y que ellos sí serían salvos porque ellos sí creyeron en el Mesías, en la palabra del Mesías y lo reconocieron, ¿no? Entonces, esas palabras son muy duras para los fariseos, que ellos siempre se sintieron, eh, vamos a decir, la misma palabra fariseo significa separatista, porque ellos se sentían que estaban separados del pueblo, porque eran los únicos santos del pueblo de Israel y todos los demás eran pecadores y era gente inmunda, eran la pelusa de la sociedad, como dicen por ahí, ¿no? Pero Jesús les está acusando a ellos de actuar incrédulamente y que no había manera de ayudarlos. Inclusive en una ocasión Jesús les dijo, pues vino Juan el Bautista y no le creyeron porque decían que andaba vestido con ropas ásperas y muy excéntrico en su manera de hablar y de su manera de comer, pero no le creyeron porque era demasiado excéntrico y muy radical. Dijo, pero ahora viene el Hijo del Hombre y se junta con pecadores y lo acusan de comilón y de bebedor. Dijo, "Pues, ¿ustedes quién les entiende? Realmente no quieren creer, les han mandado profetas de todos y a todos los han condenado y los han muerto porque no quieren creer, los han matado, ¿no? Entonces, por eso Jesús le habla que es una generación incrédula porque pues ya no había más. Se le dieron todos los mensajes, la palabra fue extendida y sembrada en todo Israel y ahí estaban presentes este grupo de elitista que no aceptaba a Jesús, vieron todos los milagros y aún así no quería creer. Por eso le llamó una generación incrédulas que serían juzgados en el día del juicio final, ¿no? Y ahí habla Jesús también, después de la conversación dice que habría un juicio que le llaman el juicio del trono blanco y que serían pasados por la balanza y Jesús les advierte acerca de la hipocresía, del separatismo. En Lucas 12 empieza a advertirle a todos sus discípulos y seguidores, tengan mucho cuidado de no actuar como los fariseos, de dar una imagen de santidad, pero en lo secreto es todo lo contrario. Por eso se tengan cuidado con la hipocresía de manejar ahí dos caras, porque va a venir el día del juicio final y todo saldrá a la luz, ¿no? Y después Jesús empieza a hablar sobre una parábola de la segunda venida, de las bodas. Toca una parábola acerca de una boda donde les dice que tienen que estar listos, como las esposas o las siervas que están esperando a su señor que llegue durante la noche, no saben a qué horas va a llegar y que por lo pronto todas tienen que estar preparadas con sus lámparas con aceite y las que no estén cuando llegue su señor se van a quedar fuera. Es decir, aquellas que no estén preparadas con el aceite van a ir a buscar con las vecinas porque se les acabó el aceite de su lámpara y en eso llega el señor de ellas y se quedan fuera, ¿no? Entonces Jesús empieza a hablar sobre esa parábola de las mujeres imprudentes que no se prepararon por la venida de Jesús. O por decirte su señor en la parábola. Y luego toca otra parábola donde los siervos están también esperando a su amo porque fue de viaje y no saben en qué día ni a qué horas va a llegar y por lo tanto tienen que estar todo el tiempo preparado. Entonces Jesús toca ahí ya para Lucas capítulo 2 empieza a tocar temas sobre su segunda venida. Y empieza a decir que él va a regresar por segunda vez, algo que no se había escuchado hasta ese momento,
pero ya está diciendo que se va a ir, pero que va a regresar. Los mismos discípulos, para ellos son palabras nuevas de que Jesús se va a ir y que va a regresar un día y que ese día nadie sabe cómo va a llegar, ¿no? Y luego Jesús sigue hablando en Lucas 13 acerca de la parábola de la higuera estéril, es decir, empieza a hacer una comparación al pueblo de Israel, principalmente a la nata de los líderes, a los que guían al pueblo de Israel, y les dice que son como una higuera estéril, es decir, una higuera que tiene mucho follaje, pero que no da fruto, que está muy ocupada en su imagen, en el verdor de las hojas, en el esplendor de la apariencia de salud de una higuera saludable que tiene mucho follaje y da mucha sombra, pero que a final de cuentas no da ningún fruto, ¿no? Entonces ahí toca Jesús esta parábola comparándola con Israel, de que está ocupado con muchísima religiosidad, con muchísimas observancias en el templo, liturgias y rituales, con todo y los leyes y mandamientos acerca de la pureza y de la santificación de los sacrificios de la vida diaria, que había más de 500 leyes que regulaban la vida de las personas en todos los sentidos. Dice, pero al final de cuentas no había frutos. Y no había frutos, ¿por qué? Porque viene Jesús, el Mesías, y no recoge de ellos la creencia, la fe. No le creen en Jesús y eso es infructífero, por decirlo de esa manera. Jesús está diciéndoles que el propósito de todo ese sistema del templo, de los fariseos, de los escribas y sacerdotes, pues es precisamente prepararse para la venida del Mesías. Entonces, al no aceptarlo a Jesús como el Mesías y no creerle, pues es básicamente no tener fruto. Y a eso se refiere Jesús, que todo el sistema religioso no dio fruto, se quedó solamente en una religión estéril, seca, fría, ocupadas en el ceremonialismo, pero sin resultados, ¿no? Que eso es lo que Jesús está haciendo en esa comparación, atacando precisamente todo el sistema religioso, ¿no? Y luego más adelante, en el mismo capítulo 13, Jesús sana a una mujer encorvada que estuvo muchísimos años doblada por una enfermedad y la sana en una sinagoga. Jesús va a una sinagoga y la sana, pero es el día de sábado, la sana en sábado. Y al instante vinieron las críticas una vez más de los fariseos de cómo se atreve Jesús a sanar a una mujer en el día sábado, precisamente por las leyes del reposo del sábado, que nadie puede trabajar, no puedes caminar más allá de ciertos kilómetros, no puedes cargar a cierta cantidad de kilos más allá del peso recomendado, tienes que evitar todo trabajo, tan es así que no puedes ir al médico. En sábado no puedes ir a visitar a los sacerdotes, que eran básicamente los encargados de administrar los ungüentos, las medicinas, los que revisaban las enfermedades, pero no puede ser en sábado. Entonces nadie puede ir a visitar al doctor, decirlo de esa manera, en sábado y que le den medicina. Sanar en sábado pues era pecado. Y Jesús empieza a sanar a esta mujer y sale otra vez la polémica del sábado, que no es la primera vez. Ya ha habido muchos casos donde Jesús tiene un encuentro con los fariseos por haber sanado en sábado. Y por supuesto, una vez más vienen los reclamos y Jesús empieza a hablar acerca del camino angosto. El resultado de esa discusión por causa de la sanidad de una mujer encorvada, que Jesús les dice, ¿por qué son tan hipócritas si ustedes mismos ah, en sábado, eh, si uno de sus animales cae a una zanja, pues van y lo rescatan? Dice, esta mujer ha estado enferma por muchos años y se molestan porque ha sido liberada de esta enfermedad en lugar de alegrarse por la salud. Entonces Jesús empieza a decir que su enseñanza, su camino, su discipulado, el seguirle a Él, lo representa con dos caminos, uno angosto y uno ancho. Y dice que el camino ancho es el más amplio, por donde todo el mundo quiere pasar, haciendo lo que quiere, pero el camino angosto, que Él es el que está promoviendo, el que está predicando y enseñando, dice, pues no se ajusta a lo que todo el mundo quiere. Pero si alguien quiere entrar por ese camino, por esa puerta, que es el camino de la salvación, tendrá que aceptar que es angosto y que no puede pasar ahí con todo lo que quiere. Jesús dice que es tan angosto que no puedes pasar con todo lo que quieras
entrar al reino de los cielos. Es decir, llevar nuestra vida anterior a cómo vivíamos, a cómo hacíamos las cosas, lejos de Dios, en nuestro propio camino, en nuestra manera de pensar, y luego llegar a convertirnos a los pies de Cristo en nueva criatura y todavía acarrear del pasado nuestra antigua manera de vivir y tratarla de meter ahora en esta nueva relación que tenemos con Cristo. Dijo, no se puede. Tienes que dejarla afuera. La puerta es tan angosta que es imposible que pases con toda la mochila que traes cargando en la espalda de tus cosas. Tienes que despojarte de todas esas cosas que te afanas en mantenerlas y en tenerlas, que les das una prioridad. Si quieres ser mi seguidor, si quieres estar en este camino, vas a tener que despojarte de lo tuyo y entregarlo por completo y entrar solamente con tu persona. Que eso es lo que Jesús dice. Básicamente dice, no puedes traer de tu pasado, de tu antigua manera de vivir, ahora en esta nueva relación con Dios, traer tus cosas. Tendrás que ajustarte a las nuevas reglas de la relación con Dios, de lo que es la dignidad de ser hijos de Dios, que tiene sus principios, tiene su manera de vivir y no puedes vivir como vivíamos antes. Entonces dice Jesús que el camino es angosto y que dice en Lucas 13 que muchos querrán entrar y no podrán. Entonces no es del que quiere en el sentido de que, bueno, yo quiero entrar, quieres entrar, pero no vas a poder. ¿Por qué no vas a poder? Porque no quieres dejar. La única manera de que puedas entrar es despojándote. Entonces Jesús empieza a hablar de que no todos pueden entrar porque no todos están dispuestos a soltar. El camino de Jesús, seguir a Jesús en el camino del Evangelio en nuestra nueva vida, es una vida de renuncia. Finalmente es una vida de renunciar. Y no estamos hablando de una vida monástica alejada del mundo, alejado de todo para poder mortificar nuestro cuerpo en una cueva allá lejos, alejado de todo contacto. No está hablando Jesús de eso. Está hablando de aquellas cosas que nos estorban para seguirle a Él y que no nos dejan seguirlo con esa libertad de la que Jesús nos está hablando en un nuevo nacimiento. Por eso se llaman nuevo nacimiento, porque todo es nuevo. La manera de ver el mundo ahora es nueva. La manera de pensar es nueva. Ahora la referencia es Cristo. Su mensaje es nuestra referencia y esa es la manera de vivir ahora en este nuevo camino en el reino de Dios. Todos estos mensajes, por supuesto, este es un resumen de lo que hemos estado estudiando, ha traído demasiadas incomodidades y uno de esos incómodos es Herodes. Herodes ya está buscando la manera de atrapar a Jesús y de desaparecerlo, porque por supuesto Jesús denunció inclusive la muerte de Juan el Bautista, que lo decapitaron precisamente por la manera en que Herodes estaba viviendo, se había arrimado y ajuntado con la esposa de su hermano, ¿no? Entonces eso a la vista de todos estaba mal y Jesús, Juan el Bautista había denunciado esa relación que no estaba correcta, que estaba en pecado, y Jesús denunció la muerte de Juan el Bautista porque Herodes lo desapareció a Juan el Bautista, ¿no? Entonces, ahora es incómodo, Jesús es incómodo también para el rey Herodes, y ahí le empiezan a decir algunos de los fariseos, pues cuídate Jesús, porque ya andan buscando para matarte, ¿no? Entonces ahí vemos en Lucas 13 que la primera vez ya donde se habla de desaparecer a Jesús. Ya había visto comentarios de los fariseos que andaban buscando la manera de callarlo porque estaba incomodando a todos y estaba exponiendo y exhibiendo todas las grietas del sistema religioso y del sistema de los fariseos, los sacerdotes que tenían el control del templo, las grandes corrupciones que había dentro del templo, los hijos de sacerdotes y fariseos tenían el control de los grandes negocios dentro del templo. Entonces todo era a través de corrupciones y bueno, pues todo eso Jesús lo exhibe y pues a nadie le gusta y mucho menos a ellos, ¿no? Y ellos presionan a Herodes también para mandarlo callar. Esos detalles lo veremos también cuando ya entremos en la última semana de la vida de Jesús. Hablaremos con mucho más detalles. Pero bueno, aquí tenemos un resumen de lo que estudiamos del paso 48. Como les digo, pues ha sido muy largo y nos va a llevar todavía unas 2 sesiones más, ¿no? Pero vamos a continuar con el paso 48. Una vez más, Jesús ahora, después de esa conversación con los fariseos, donde le dice que Herodes lo quiere matar, pues él se va de ese lugar, no sabemos exactamente a dónde, y ahí hay un milagro, otro milagro donde Jesús sana a un hidropónico, es decir,
que tenía un problema de hidropesía, es decir, que tenía inflamación en todo su cuerpo, hinchado, brazos, piernas, cabeza, problema realmente grave. Y ahí está registrado en Lucas 14, ¿no? Es el milagro número 29. Y lo vamos a leer ahora para continuar con estos puntos. Dice, y aconteció que un día de reposo Jesús entró para comer en casa de uno de los principales de los fariseos. Tomen el contexto aquí. Jesús es sábado, es sábado lo que está sucediendo y es en la casa de uno de los principales de los fariseos. Acuérdense, los fariseos es toda una secta, un grupo gigantesco, pero había gente importante entre ellos. Bueno, Jesús entra a comer en uno de los principales de los fariseos, en la casa de ellos, que no es cualquier lugar, ¿no? Dice, y ellos lo estaban observando cuidadosamente, y ahí frente a él estaba un hombre hidrópico. Dirigiéndose Jesús a los intérpretes de la ley y a los fariseos les dijo, ¿es lícito sanar en el día de reposo o no? ¿Por qué Jesús les hace esa pregunta? Porque ya ha habido muchos cuestionamientos, ha habido muchas discusiones y críticas, porque Jesús ha sanado en varias ocasiones a gente ciega, a endemoniados, a la mujer que comentamos anteriormente, ha sido en sábado y ha sido grandemente criticado por eso. Entonces Jesús ahora les está preguntando, ¿es lícito, es legal sanar a alguien en el día del reposo o es ilegal? Ahí Jesús les está haciendo la pregunta. Pero ellos se quedaron callados. Y él tomando al hombre de la mano, lo sanó y lo despidió. Y a ellos les dijo, ¿a quién de ustedes, si se le cae un hijo o un buey a un hoyo en el día de reposo, no lo saca inmediatamente? Y no le pudieron responder a esto. Ahí es donde Jesús empieza a cuestionar el sistema y dice, pero si ustedes, que son legalistas hasta la médula, si un animal de trabajo de ustedes o un hijo se cae a una zanja, pues van y lo sacan. Pues claro que lo sacarían, pero estaba prohibido hacer trabajo y estaba prohibido sudar o estaba prohibido hacer cualquier tipo de actividad que significara la pérdida de la energía o del esfuerzo, ¿no? Dijo Jesús, sin embargo, ustedes lo harían para salvarlo. Dijo, bueno, es lo mismo que acabo de hacer con este hombre, liberarlo de su enfermedad. Y así veía Jesús las enfermedades como una caída, como un sufrimiento, como alguien que estaba atrapado en algo y Jesús decía para justificar que no importaba si era sábado o era lunes o era martes, cualquier día, y este hombre está atrapado, esta mujer está encadenada por 15 años encorvada. ¿Cómo no lo voy a sanar en sábado? ¿Qué importa que sea sábado? Si ustedes lo hacen con un animal para liberarlo con su hijo, pues mayor razón con esta persona que está en sufrimiento, ¿no? Por eso no le decía nada, se quedaba callado porque Jesús tenía razón, ¿no? Y entonces Jesús sigue en el capítulo 14, da una lección de humildad a todos ellos y ahí narra una parábola, la parábola número 22. Y dice el versículo 7 de Lucas 14 que comenzó a referir una parábola a los invitados, es decir, ahí en la misma casa de los fariseos, de uno de los fariseos con todos los invitados y les da una parábola para continuar quizá con el mismo tema, ¿no? Y dice, cuando advirtió cómo escogían los lugares de honor a la mesa, diciéndoles, cuando seáis invitado por alguno a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor, no sea que a él haya invitado a otros más distinguidos que tú y viniendo el que te invitó a ti y a él, te diga, dale lugar a este. Y entonces, avergonzado, tengas que irte al último lugar, sino que cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando llegue el que te invitó, te diga, amigo, ven más adelante. Entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo. Porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Bueno, ahí Jesús está dando un golpe duro también a los fariseos, porque parte del problema de los fariseos, y lo haría Jesús más adelante, lo vamos a comentar, ellos les encantaba ser vistos por todos y extendían los flecos de sus mantos cuando pasaban por las plazas, cuando llegaban a las reuniones solemnes, a las reuniones de honor, a las fiestas. Siempre ellos llegaban a tomar los principales lugares y se sentían que fueran alabados y aplaudidos por todos. Les encantaba ser admirados,
les encantaba ser centro de atención, era parte del sistema de ellos. Y Jesús va contra ellos y les dice, tengan cuidado, actúen con humildad, no tomen una posición que no les corresponde. Dejen que el que te invitó sea el que te lleve más delante y te dé honor. Entonces ahí Jesús está hablando también de ellos porque el día del juicio, pues algunos que no son los más bajos de la escala en la sociedad judía, de los que menos valor tienen, pues estarían quizá mero adelante en el día del juicio diciéndole a los fariseos que sentían que tenían la obligación de darles honor, dice, van a ser desplazados para que ellos entendieran que no por su religiosidad y porque creen que son importantes, en el día del juicio van a estar sentados en el primer lugar en la mesa de honor. Dice, no funciona así en el reino de Dios. En el reino de Dios la grandeza está en la humildad. Es decir, el que quiera ser grande tiene que tomar una posición más humilde para que Dios mismo sea el que lo levante. Por eso dice, todo aquel que se ensalza, es decir, que se exalta en soberbia y en presunción, a sí mismo por sus propios logros, pues Dios mueve los escenarios y le cambia la vida y entonces queda humillado cuando Dios quiere. Pero el que actúa con humildad, reconociendo que todo viene de parte de Dios y que la posición que tenga es resultado del honor de Dios, entonces esa persona humilde toma el lugar más sencillo para poder que sea Dios el que lo levante, ¿no? Jesús está hablando del futuro, de lo que sucedería en el día del juicio, algo que a ellos les costaba aceptar porque decían los fariseos que ellos tenían asegurada ya la salvación porque tenían los primeros lugares y entonces estaban con mejor posición de influencia delante de Dios y que Dios los iba a preferir a ellos primero antes que la gentuza del pueblo que estaban en posiciones mucho más bajas y por supuesto más desvaloradas, ¿no? Entonces ahí Jesús empieza a hablar acerca de la humildad y de que debemos de actuar con sencillez, que la importancia en el reino de Dios, la grandeza en el reino de Dios, los más grandes en el reino de Dios son los que actúan con humildad y con sencillez. Lucas 14 sigue hablando que habrá algunas excusas. Jesús empieza a hablar sobre la parábola de la gente que se excusa con tal de no seguirle, es decir, aquellos que creen en Jesús o que simpatizan con Jesús, pero no quieren tomar un nivel de compromiso mayor por diferentes razones, ¿no? Que son excusas al final de cuentas. Alguien podrá decir, sí, Jesús, está bien todo lo que tú dices. Bueno, ¿y por qué no me sigues? ¿Por qué no tomas una decisión y te conviertes en mi discípulo? Bueno, pues porque yo ahorita no es para tanto, no tengo tiempo, estoy ocupado con lo otro. Entonces Jesús empieza a dar una parábola de las explicaciones que da la gente que no se quiere comprometer y que no quiere tomar una posición de fidelidad con Cristo, ¿no? Dice Lucas 14, versículo 15. Dice, cuando uno de los que estaban sentados, todo esto sigue todavía en la cena en la casa del fariseo, ¿no? Dice que de los que estaban sentados con él en la mesa oyó esto, le dijo, bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Pero él le dijo, cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados, venid, porque ya todo está preparado. Jesús está a punto de dar esta parábola, esta parábola para poder explicar y darle respuesta a este fariseo que está al lado de Jesús, que empieza a decir, pues qué gran privilegio aquel que come el pan en el reino de Dios, es decir, el que se sienta a la mesa en el reino de Dios, dice este fariseo. Pero Jesús empieza a hacer esta parábola y dice, bueno, imagínense que un hombre tiene una gran cena, invita a personalidades, a gente, obviamente al estilo de los fariseos, gente importante que dirigen la nación. Dice, y a la hora de la cena manda a los encargados a avisar que ya está listo todo para la cena y que ya vengan porque la mesa está servida, ¿no? Y dice el versículo 18, y todos a una comenzaron a excusarse. Noten ustedes que dice Jesús que todos los invitados empezaron a sacar excusas. El primero le dijo, he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. El otro le dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses.
También otro dijo, me he casado y por eso no puedo ir. Y Jesús empieza a decir que son excusas ridículas porque nadie puede comprar un terreno sin primero haberlo visto. Es ridículo ir a comprar un terreno que no has visto. Entonces es una excusa. Y también dice que es ridículo ir a comprar una yunta de bueyes sin no haberlos probado antes. Entonces, por eso toca a Jesús estas excusas. Igualmente, el que dijo, pues, me he casado y por eso no puedo ir. Jesús lo que está diciendo que al final de cuentas, los fariseos, al final de cuentas, los sacerdotes, y al final de cuentas, aquellos que estaban en la mejor posición en el pueblo de Israel, siempre tendrían que sacar una excusa. No había nada que les pueda agradar. Siempre iban a encontrar no creer en Jesús. ¿Por qué? Porque pues, es de Galilea y de Galilea no sale nada bueno, porque es el hijo del carpintero, porque no tiene apariencia de ser de la élite dominante que lidera el país, por su manera de hablar, porque siempre anda juntándose con los pobres y con los pecadores y con la gente desprestigiada. Siempre sacan excusas, es decir, siempre van a encontrar algo para no creer. Entonces Jesús está hablando aquí acerca de una cena, que en este caso es Dios el que está invitando a la cena. Jesús mismo es el que vino a- a decirles a todos que la cena que preparó Dios ya está hecha, es decir, el mensaje de salvación para la vida eterna. Sin embargo, empezaron a dar excusas de por qué no creer en Jesús, por qué no seguirle. Y eso es lo que Jesús está hablando, esa parábola acerca de todos ellos que no querían creer en él, ¿no? Dice el versículo 21, cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado el dueño de la casa, dijo a su siervo, sale enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo, Señor, se ha hecho lo que ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el Señor le dijo al siervo, sal a los caminos por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Ahí Jesús está dando una palabra dura sobre todos los incrédulos que tenían excusas para no creer porque no querían identificarse con él porque les parecía poca cosa y a pesar de los milagros que hacía decían que era de parte del diablo. Entonces Jesús empieza a seguir, sigue con la parábola, dice, bueno, si no quieren entrar, que no entren, que se queden fuera. Entonces vete a la calle, busca a la gente indigna, a lo que los fariseos siempre, acuérdense que tenían todo un sistema básicamente de castas, de purificación, se basaban ellos en los niveles de santidad y purificación. Por eso los fariseos se llamaban separatistas, porque ellos se sentían que eran los más puros y santos de todo Israel. Y todos los demás eran pecadores, la pelusa de la sociedad, los intocables, los que nadie puede reunirse, los que no son merecedores de nada, a los que nadie los invita. Entonces Jesús dijo, vayan a las calles. Es decir, el siervo en este caso es Jesús que lo manda el Padre. Dice, ve, busca a los desprestigiados de Israel, a los que han sido echados fuera, a los que nadie considera como valioso, a los que están abandonados, a aquellos que nadie los atiende, a los que tienen hambre, a los que están enfermos, a aquellos devaluados, a los que dicen que no sirve para nada. Esos son los que vas a ir a invitar y mételos y tráelos a la cena del palacio. Dijo, ellos son los invitados y todos aquellos que se les hizo la invitación, que son los líderes, los religiosos, que explican la palabra de Dios, los sacerdotes, todo ese sistema que no creyó en Jesús, dijo, no se van a quedar fuera. Y eso es lo que va a pasar. Por eso Jesús está hablando esta parábola, de que todos ellos se iban a quedar fuera y solamente iban a entrar aquellos que eran sencillos y humildes para aceptar el mensaje de Jesús, ¿no? Y ahí está esta parábola número 23 acerca de los necios cabezones que no querían entender el mensaje de Jesús y siempre sacaban cosas que ellos creían que era la razón por la que no querían aceptar a Jesús. El que quiere creer lo va a creer. El que no quiere creer, por más que le demuestres, no lo va a aceptar. Y ese era el caso de todos ellos. Jesús le decía que son de dura cerviz, es decir, son duros, difíciles de convencer, de agradar. No aceptan nada si no lo entienden. Entonces son cabezones, como nos decían a nosotros de niños. No entienden, no quieren creer. Entonces Jesús aquí está hablando de esta parábola que se van a quedar fuera en el día del juicio, ¿no?
Y entonces, ¿quién va a entrar? Aquellos sencillos, que sería una sorpresa lo que está hablando Jesús desde que lo comenta en los capítulos anteriores, donde dice que el día del juicio final se sorprenderán de ver cómo algunos que ni siquiera eran judíos van a ser los que creyeron en Jesús y que van a apuntar a los que se supone que deberían de haber reconocido al Mesías cuando llegara, que no lo reconocieron ni lo aceptaron. Y en alguna ocasión alguien de los fariseos dijo, ¿acaso cosa buena puede salir de Galilea? Que allá no sale nadie, allá en Galilea no hay nadie importante. Por eso no le creían. Sobre la soberbia de la superioridad religiosa y de esa altanería que era propia de ellos, ¿no? Jesús sigue hablando acerca del capítulo 14 sobre el costo de tomar una decisión y de seguirle, que a pesar de que hay una invitación de seguirle a él, hay un costo. La invitación es gratuita, pero tiene un costo en cuanto a la decisión. Dice Lucas 14, dice, grandes multitudes le acompañaban a Jesús. Y él, volviéndose, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y a su mujer e hijos, y a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, pues no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí este versículo donde Jesús está hablando de que el camino de la puerta angosta es un camino de negarse a sí mismo, dice, no es un camino fácil, o sea, no es como el sistema religioso que es más fácil, cumple con las observancias, cumple con los rituales, cumple con los preceptos, cumple, pero tu corazón está lejos. Y aquí Jesús está hablando de que la relación ahora en el reino de Dios con el Padre sería una relación desde el interior y por lo tanto no podría ser falsificada, ¿no? Entonces Jesús cuando empieza a usar estas palabras duras, dice, si alguno viene a mí, es decir, si se hace mi discípulo, pero no aborrece a su padre y su madre, y a sus hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí vale la pena aclarar el tema de que usan algunas Biblias la palabra aborrece a su padre y a su madre. No se está refiriendo a la traducción ahí en el original, en el griego, tiene que ver básicamente con la palabra que se traduce como aborrece, que significa literalmente el que prefiere, que le da preferencia. Hay varios versículos que usan esa palabra y lo que realmente está diciendo ahí, aquel que quiere ser mi discípulo, pero prefiere su padre y su madre, su mujer, sus hijos, sus hermanos y hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es decir, si le da prioridad a los temas familiares, a los temas de su propia vida, sus metas, sus objetivos, eso al final de cuentas dice, no puede ser. Todo lo que ahora conlleva la nueva vida en Cristo, tanto en los temas familiares como el padre, la madre, sus hijos, hermanos, hermanas, los temas personales de su propia vida, sus metas, sus deseos, sus sueños, todo ahora está sujeto totalmente a la voluntad de Jesús, a la voluntad de Dios. El discípulo de Jesucristo, todos estos temas que involucran la vida, ahí están. Y no quiere decir que van a ser abandonados, pero la prioridad es Dios. Entonces todas esas necesidades quedan sujetas ahora a la voluntad de Dios. Por eso le da preferencia a la soberanía de Dios y le da preferencia a la voluntad de Dios. Jesús dijo, si alguna cosa necesitas, pídele al Padre en mi nombre, y el Padre, de acuerdo a su voluntad, se los dará. Eso quiere decir que cuando uno tiene una necesidad acerca de los padres, de los asuntos familiares o de la propia vida, pues se presenta delante del Padre en el nombre de Jesús y esa necesidad va a ser suplida de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, le da preferencia a lo que Dios decida. Ahí está el tema de mi negocio, Señor, está en tus manos, lo que tú decidas, pero a alguien que prefiere tomar decisiones por encima de Dios, referente a su negocio, referente a su trabajo, a sus metas, sus objetivos, sus sueños, sus familias, aún su propia vida está en primer lugar y la relación con Dios está en segundo, en tercero, en cuarto, o qué será solamente acercarnos a Dios en fiestas, celebraciones religiosas, o una vez a la semana o de vez en cuando, pero el resto de la vida, de lo que involucra
mi vida me pertenece a mí y yo hago lo que quiero y yo decido lo que quiero, es mi prioridad, yo la manejo, la planeo y la dirijo como yo quiero. Y Dios, sí creo en Dios, pero entonces lo voy a tener en un espacio cuando yo tenga tiempo. Dice, eso no puede ser, Él no es mi discípulo, no puede ser de esa manera. Y dice el versículo 17, el que no carga su cruz, viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y ahí la palabra cruz no es un instrumento de tortura. No se está refiriendo Jesús a la cruz de como un aparato para tortura, ¿no? Se está refiriendo a la cruz como un instrumento de muerte. Y es decir, aquel que quiera ser mi discípulo, pues que cargue su cruz y que empiece su procesión y que se niegue a sí mismo. No puede seguirme a menos que se niegue a sí mismo. Y negarse a sí mismo significa toda mi vida, mis sueños, mis deseos, mis planes, mi familia, mis hijos, mi propia vida, todo está sujeto ahora a la voluntad de Dios, que es el número uno, y todo lo demás toma una posición que le corresponde. Mis necesidades básicas están sujetas a Él. Entonces, por eso dice, tienes que negarte a ti mismo. Hay que crucificarse a sí mismo y no empezar a darle prioridad primero tú y luego tú y luego tú. Esa es una filosofía de nuestros días. A veces escuchamos por ahí que empiezan a darnos consejos y dice, pues piensa un poquito en ti mismo, ámate un poquito más, quiérete un poquito más y lo más importante eres tú y después eres tú y luego eres tú. Bueno, así no funciona en el reino de Dios. Primero es Dios y luego es todo lo demás. Y todo lo demás se sujeta a la voluntad de Dios. Y lo que Dios decida con todo lo demás, nosotros aceptamos y decimos gracias, Señor. Aún nuestra salud, aún todas las decisiones que Dios tome, Señor, gracias. Pueden ser dolorosas en algunos casos, pueden ser tristes, pero Dios siempre dará la fortaleza para salir adelante y no entrar en una crisis de amargura por cosas que no tenemos, que nos faltan, que Dios no contestó y no respondió. Y sigue diciendo Jesús, el versículo 28, dice, porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando hayas echado los cimientos y no puedas terminarla, todos los que lo vean comienzan a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey cuando sale del encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Estos pasajes, Jesús está diciendo, antes de que tomes una decisión de ser mi discípulo, ser seguidor mío, calcula bien el costo de lo que demanda ser mi discípulo. Es decir, haz tus cálculos, no tome una decisión emocional a la ligera. Es un asunto demasiado serio. Dice, ¿y por qué? Porque si tú tomas una decisión de ser discípulo de Cristo y llamarte cristiano por una cuestión muy emotiva y emocional, porque te gustó mucho el servicio, el culto donde fuimos y cantan muy bonito, se emociona mucho y se te salen las lágrimas, o escuchas un sermón que te motiva mucho y agarras mucha pila para seguir adelante en la vida y entonces se siente muy emocional y qué bueno que ahora ya soy cristiano y quiero saber todo y quiero aprender de todo y ahí están, pero cuando viene el tiempo donde dice el Señor que Él debe ser la prioridad y que todo lo demás debe quedar sujeto a Él, le decimos, no, así no. O cuando Dios toma una decisión y decir, pues ahora ya no, no va a ser así, va a ser tal y cual. Y dice, no, pues así no me gusta. O si vemos que Dios no responde a nuestras oraciones porque Él toma unas decisiones diferentes con respecto a nosotros, nos desanimamos y decimos que Él ya no nos quiere, no nos ama, que no cumple, que todo lo que me dijeron que iba a tener una vida mejor, más abundante, que me iba a ir bien en la vida. Y entonces cuando vemos que no es así, pues entonces empezamos a desanimarnos y nos vamos alejando. Entonces dice Jesús, piénsale bien, porque todo el mundo se van a enterar, todos se van a enterar de que vas a la iglesia y que ahora eres seguidor de Jesucristo, eres cristiano, y todo el mundo dice, ya es de los mismos, de aquellos, y de repente, ¿por qué ya no? No, pues porque no me gustó la manera en que ahora está enseñándome lo que dice la Biblia, ya no me gustó, lo que dice Dios ya no me gustó tanto. Dice, pues piénsale bien, no te vayas a quedar a la mitad,
calcula el costo de lo que significa seguir a Jesús, sujetarnos totalmente a su voluntad, a su enseñanza y ser dirigidos por Él y por el Espíritu Santo a lo que Él espera de nosotros y andar con esa dignidad a la altura. Es decir, no tomar decisiones emocionales, emotivas, que porque es una moda ahora ser cristiano, ir a las iglesias cristianas, porque tienen predicaciones muy bonitas, que sale uno muy animado, son muy terapéuticas, se hace sentir muy bien y la música y la alabanza y la adoración parece que está uno en otro mundo y sale uno con mucha energía para enfrentar la vida. No es así, no tiene nada que ver con eso. Por eso dice Jesús, piensa bien, haz el cálculo antes de tomar la decisión. Si yo voy a ser el número uno en tu vida o me vas a tener solamente para los domingos, para los días de fiesta, para Semana Santa, para Navidad, para una enfermedad, para cuando tienes una crisis, entonces me vas a buscar. No, así no funciona. Versículo 33 dice Jesús, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Por tanto, buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el muladar. La arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Jesús concluye esta parábola acerca de la prioridad de ser discípulo de Jesús, de lo que significa negarse a sí mismo, no significa abandonar todas las demás cosas. Cuando dice la palabra renunciar a todas las posesiones, no quiere decir que tiene que ir a vender todo lo que tiene. Significa que todo lo que tiene ahora está bajo el dominio del Señor, bajo la supervisión de Él, y uno se convierte en administrador, por decir, en mayordomo de los bienes que Dios nos ha dado, de los talentos que Dios nos ha dado. Si Dios nos dio talento para hacer dinero, para hacer grandes negocios, y eso ha resultado en una vida cómoda, fructífera, que no nos falta nada. Dice, todo eso ahora está bajo el Señor, Dios es prioridad y todo lo demás está en segundo plano. Eso es lo que quiere decir, pero si nosotros no queremos soltar, sino queremos ser dueños de todo lo que tenemos y que Jesús esté en nuestro plan, dice eso así no, no funciona. Por eso dice Jesús en el versículo 34, dice, la sal es muy buena, pero si la sal pierde la capacidad de su sabor, ya no sirve para nada. ¿Cuál es el sentido de la sal? Aumentar el sabor, potencializar los sabores. Pero si la sal pierde esa capacidad, ya no sirve para nada. Ni siquiera sirve para el muladar, porque se lo dan, ni para la tierra, ni para los animales. Entonces Jesús está diciendo que las cosas son buenas y que tiene su sentido, pero si pierde su sabor, por decir, su capacidad, sus características, ¿de qué sirve? O sea, el evangelio es bueno, por supuesto, pero si nosotros le perdemos la capacidad el poder de la salvación, que dice el evangelio, dice Romanos que el evangelio es poder de salvación, que la palabra de Dios es poder de salvación, pero si uno le quita esa parte, es decir, nos quedamos solamente con un mensaje terapéutico de siéntete bien y de sentir buena energía y buena vibra, dice, ya perdió la capacidad de salvar. Entonces queda como un buen libro de superación personal. La Biblia se queda como un libro de superación personal, dice, ya no sirve para salvación si nosotros no entramos a una relación con Cristo como discípulos en ese sentido de sujeción. Darle a la palabra de Dios el valor que le corresponde al mensaje que Jesús ha traído, ¿no? Voy terminando. Hay Lucas 15, hay tres parábolas muy importantes que necesitamos estudiarlas las tres juntas. Es unas parábolas acerca del amor y la misericordia de Dios. La primera es la parábola de la oveja perdida, que vamos a estudiar. Me parece que lo haremos la próxima semana, verlas juntas. La parábola de la oveja perdida habla sobre algo que se perdió. El enfoque de esa parábola es la oveja que se perdió, el acto de perderse por ignorancia, por descuido, por diferentes razones, y habla del amor y la misericordia de Dios al dejar las 99 para ir a recuperar lo que se ha perdido. Y lo vamos a estudiar junto
con la parábola de la moneda perdida, que el enfoque de esta parábola que está junto a la parábola de la oveja perdida es la búsqueda. Se enfoca principalmente en dedicarle a buscar algo que es importante. Por ejemplo, la oveja es una oveja de 99, se pierde una, es decir, el 1% se perdió, pero deja el 99% para ir a buscarla, ¿no? El tema de la moneda perdida es muy importante también, pero ahí hay una búsqueda, hay un descuido, no es asunto de ignorancia. A la mujer se le perdió esa moneda y se ha afanado por buscar en cada rincón de la casa por encontrarla, por la importancia y por lo que representa esa moneda perdida, que lo vamos a estudiar también la próxima semana. Y la tercera parábola, la más famosa de todas, es el hijo pródigo. Aquí es un hijo que se perdió. Es decir, el enfoque principal de esta parábola, que es la más larga, es la restauración. Algo que se revela, es decir, la oveja se perdió por ignorancia y por descuido, porque en su naturaleza no se le da olfatear su propio rastro y su propio camino para regresar al redil. Eso lo tienen los perros, inclusive los gatos. Las ovejas no. Las ovejas de repente están come, 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 y de repente voltean, y ya cuando voltean están lejos del rebaño y ni siquiera saben olfatear su rastro. Es descuido. Eso es una ignorancia más que todo. La moneda se ha perdido por descuido y el hijo se ha perdido por rebeldía. El enfoque del hijo pródigo es cómo es restaurado algo que se perdió por necedad, por rebeldía, por rebelarse frente a los planes de Dios. Estas tres parábolas necesitamos estudiarlas juntas y lo vamos a hacer la próxima semana, porque el tema es importante en la manera en que Jesús lo maneja, el amor y la misericordia y todo el mensaje que trae ahí en estas tres parábolas, sobre todo la del hijo pródigo, que es la que nos va a llevar un poquito más de tiempo. Así es que yo voy a llegar hasta aquí. No quiero empezar con ninguna de las otras parábolas porque nos vamos a quedar a la mitad. Prefiero mejor hacerlo como bloque, porque así vienen las tres y así debemos de estudiarlas. Y lo vamos a dejar para la próxima sesión. Así es que, bueno, yo voy a pedir ahora, para terminar, que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro para poder darle gracias a Dios por esta palabra. Amado Padre, gracias Señor, te damos ahora en esta ah, clase que estamos reanudando, nuestro regreso de estudiar tu palabra. Gracias Señor por el mensaje de Jesucristo. Te pido Señor que podamos aprender de estas palabras, de de estos mensajes de Jesús, de poder andar en humildad y en sencillez, de poder reconocer que todo te pertenece. Gracias Señor por el mensaje del Evangelio. Te pido, Señor, que podamos actuar en una relación saludable con Dios, contigo, y no en un sistema religioso, que podamos mantener viva la flama de nuestra relación personal contigo. Enséñanos a andar en humildad y en sencillez, y enséñanos también, Señor, a tenerte como número uno en nuestra vida, y que todas las cosas queden sujetas a tu voluntad, tanto los asuntos familiares como los asuntos de nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra diversión o entretenimiento, nuestras metas y nuestros objetivos, aún las cosas difíciles como enfermedades o fracasos o necesidades económicas o de compañía, cualquier tipo de necesidad, que todas esas cosas queden ahora sujetas a ti, que tú eres el número uno, y todo lo demás, Señor, lo ponemos en tus manos para que tú decidas lo que es mejor para nosotros. Sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo siempre está con nosotros dándonos fuerza. Bendice, Señor, a cada uno de los que estamos escuchando este mensaje, y que podamos, Señor, tener la claridad y la fuerza para reconocer el rumbo en el cual tú nos estás llevando. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cada persona que está en este momento escuchando el mensaje, por cada familia que está representada. Bendice, Señor, sus familias, sus hijos, sus hermanos. Bendice, Señor, su trabajo, sus fuentes de ingreso. Bendice sus metas y objetivos, que todo lo sujetamos a tu voluntad, porque tú eres el número uno. Que podamos andar en humildad y sencillez unos con otros, siempre prefiriéndonos unos a otros y siempre bendiciéndonos en amor, en compasión y en misericordia. Señor, recibe todo el honor, el poder y la majestad, el único que es digno de recibir nuestra adoración y nuestra alabanza, el nombre de Cristo Jesús. Amén.